Siguiendo con la programación prevista, nos preparamos ahora para recibir a Soledad Núñez de Paraguay. Ella es ingeniera civil por la Universidad Nacional de Asunción, política y activista paraguaya que se desempeñó como secretaria ejecutiva de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat de Paraguay. Durante su gestión, se creó el Comité Nacional del Hábitat y se implementó la primera Política Nacional de Vivienda y Hábitat del Paraguay. En 2015 fue electa presidenta de la Asamblea de Ministros de Vivienda y Desarrollo Urbano para América Latina y el Caribe. Asimismo, fue invitada para integrar ad honorem el primer equipo nacional Estrategia País, una iniciativa del gobierno paraguayo para organizar un plan para disminuir la pobreza. Núñez es directora académica del Diplomado en Políticas Públicas de la Universidad y es miembro de la iniciativa de diálogo Paraguay Ahora, parte del Consejo Directivo de la ONG Enseña por Paraguay. El tema que va a presentar se titula Reimaginando los territorios del agua, de la crisis a la oportunidad. Muchas gracias, muy buenas tardes, súper contenta de estar aquí en Corrientes. Hoy vamos a hablar de cómo podemos reimaginar los territorios del agua y pasar de la crisis a la oportunidad. Tratemos de imaginar una tarde lluviosa en Asunción del Paraguay, o quizá también aquí en Corrientes, Argentina, o podríamos pensar en cualquier ciudad de América Latina. Mientras las gotas de agua no paran de caer, una familia mira cómo lentamente el agua ingresa en su vivienda, inundando su hogar. Esta situación representa no solamente un desafío cotidiano, sino una crisis que afecta a gran parte de la población que fue desplazada y que en ciudades sin planificación van ocupando territorios y muchas veces esos territorios son territorios del agua. Esa es la realidad de más del 20% de la población en Asunción, en la capital del Paraguay, donde las familias que han migrado de las zonas rurales a las zonas urbanas, por diversas razones, han ido ocupando territorio del río en una zona que se denomina los Bañados de Asunción. La fotografía que vemos aquí en imágenes no es una cuestión casual, representa muchas veces el escenario cotidiano de gran parte de las familias que por razones diversas habitan en los territorios del agua. Pero esta crisis que podemos definirla en imágenes, en realidad, representa al mismo tiempo un desafío y una oportunidad para el desarrollo de un enfoque innovador desde el diseño urbano. Los Bañados en Asunción, así como muchos otros territorios ocupados en la informalidad, presentan problemas que son estructurales y son severos. Las inundaciones no solo destruyen viviendas, sino que afectan a la economía y la vida social de miles de familias. Esta situación profundiza la desigualdad, la combinación entre pobreza, falta de planificación, las propias inundaciones y los desplazamientos van construyendo un círculo vicioso de precariedad. Esta imagen que estamos viendo ahora es el mapa de Asunción, que tiene como protagonista al río y a los bañados. Pueden ver la mancha urbana y cómo el río baña las costas de la capital de norte a sur. Esos territorios por décadas, desde la primera gran migración de los años 70, 80, donde los campesinos, el desarrollo agrario que no encontraba respuestas por parte del Estado, ha terminado o ha resultado en el traslado de gran parte de la población a estos territorios buscando mejores oportunidades y encontrando espacio que la ciudad ofrecía en los territorios del agua. Hoy quiero explorar con ustedes cómo podemos transformar esta crisis en una oportunidad. Las ciudades han sido moldeadas a lo largo de la historia
por los cauces de agua, por los cauces hídricos. Los mares, los ríos, los lagos, no solamente han sido importantes para el comercio y la agricultura, sino que han sido una parte fundamental en la definición del desarrollo urbano y también en la identidad cultural. Así el Nilo dio vida al antiguo Egipto, también Venecia floreció entre sus canales, y el agua así va determinando de alguna manera también cómo construimos ciudad. El agua no solo modela el paisaje, sino que también moldea la cultura y nuestra identidad. En Corrientes, el río también es parte de la historia, también es parte de la construcción de vida y de la construcción de desarrollo. Pero sin embargo también la situación de amenaza de las inundaciones ha representado un desafío para enfrentar con una mejor planificación o una planificación más consciente y adaptativa. Y entonces, ¿cuáles son estos desafíos actuales en los territorios del agua? Yo les quiero hablar a partir de mi experiencia como ingeniera, pero también como ministra de Vivienda en Paraguay, gestionando y liderando las políticas públicas que puedan dar solución o que permitan la construcción de una ciudad más inclusiva, atendiendo esta realidad que les comentaba. Si bien esta imagen no es de Paraguay y seguramente les va a resultar bastante familiar porque suele formar parte de los cursos de arquitectura, de urbanismo en diferentes universidades del mundo, pero la quise traer aquí porque representa la segregación espacial y la exclusión social que se vive en los bañados de Asunción. Los bañados son de alguna manera la expresión de esa desigualdad, la expresión de esa falta de planificación, la expresión de esa segregación social en las ciudades. Y lo primero que quiero decirles es de que la solución no es fácil. A un problema complejo es difícil que podamos plantear una solución que sea sencilla y que sea fácil, y tampoco las soluciones en el corto plazo. Probablemente implique la construcción de procesos de transformación, no solo cultural, sino que en varios ámbitos, que nos permita mejorar o resolver las condiciones que hoy visibilizamos en nuestras ciudades. Esta imagen que están viendo es una imagen de los bañados en momentos de sequía y se ve la ciudad formal ahí atrás. Asunción por décadas le ha dado espalda al río Paraguay que baña sus costas de norte a sur y representan un desafío para el diseño urbano. Entonces, ¿cuáles han sido las políticas públicas? Cuando hablamos de políticas públicas, por definición, ¿de qué estamos hablando? De las soluciones o los cursos de acción que plantean los estados para atender las demandas ciudadanas, ¿no? Esa es la definición más sencilla. Yo suelo decirle a mis alumnos de políticas públicas, la definición más sencilla de políticas públicas son las soluciones a los problemas que afectan a la ciudadanía. Esos problemas pueden ser existentes o pueden ser potenciales, es decir, el Estado lleva adelante políticas públicas para prevenir situaciones que puedan afectar a la vida en sociedad. Entonces, ¿cuáles fueron esas políticas públicas que se han llevado adelante en Paraguay, en Asunción, para afrontar el desafío que representa el 20% de la población en Asuncena? Y principalmente tuvieron estos tres enfoques: políticas de consolidación, con programas de intervención en barrios informales y un proceso de formalización y mejoramiento integral de barrios, políticas de reubicación en los casos que se identifican situaciones de riesgos y zonas donde no son compatibles con el desarrollo, digamos, de la vida, teniendo siempre en cuenta que no se dé el desarraigo, teniendo siempre en cuenta el radio de reubicación de las familias en esos contextos, y también la relocalización, que implica un reordenamiento urbano en un territorio, con quizá inversión de infraestructura para poder prevenir inundaciones o para canalizar correctamente las aguas de la zona que no representen amenaza para la familia. Entonces, las políticas principalmente tuvieron estos tres enfoques y yo quiero compartir con ustedes casos específicos, los proyectos específicos que fueron abrazados por estas tres políticas. Por un lado, el mejoramiento de La Chacarita. La Chacarita es uno de los barrios más emblemáticos dentro de los bañados. Han vivido ex vicepresidentes, tiene una historia riquísima, cultural, artistas, realmente grandes personalidades del
del Paraguay han surgido desde la Chacarita, un barrio informal. La construcción del complejo del barrio San Francisco, que fue un proyecto de reubicación a menos de 5 kilómetros de distancia de la zona donde estaban viviendo las familias. Y también compartir con ustedes, en su momento hacía un concurso de diseño urbano para la relocalización dentro del Bañado Norte, que también quiero dejarles en consideración. Ojalá que pueda disparar algunas ideas y también reflexiones en torno al tema que hoy nos convoca. Entonces, la Chacarita Alta ha sido un programa de mejoramiento integral de barrios en Paraguay, en Asunción, que involucró a cerca de 1000 familias. Esta fue la primera cartografía que por primera vez en la historia se hizo del barrio, es decir, el barrio no tenía un mapa, no tenía un papel físico donde ver dónde están las propiedades catastradas, las vías, los cauces hídricos. Esto se trabajó en conjunto con la Facultad de Arquitectura en Paraguay. Se hizo una cartografía con vistas en 3D, pero también un estudio pormenorizado de la situación. Aquí vemos 2 cauces principales hídricos que cruzan a la Chacarita, el cauce Tacuarí y también el cauce Antequera, que representaba enormes desafíos en materias de riesgo para las familias. Estas son algunas imágenes de la Chacarita dentro del proceso o el programa de mejoramiento integral de barrios. Se propuso intervenir con la metodología del urbanismo pedagógico o de la pedagogía urbana, tomando el caso de Medellín en Colombia. De hecho, trabajamos muy de cerca con la EDU de Medellín. Se ha trabajado con la comunidad, la participación comunitaria fue fundamental. Y en este proceso, en este programa, la mirada desde el Estado consistía en trabajar con las familias para la consolidación, la formalización, el acceso a título, la intervención en materia de infraestructura vial, urbana, sanitaria, construcción de espacios públicos, la protección de los cauces hídricos y la construcción de parques lineales que permitía oxigenar la ciudad, oxigenar la trama urbana en particular. No sé cómo me fui tan adelante. Bueno, ahí. Entonces, les decía que eso, un gran pantallazo en 20 minutos, no puedo compartir mucho, pero saber que la información también está a disposición de un proyecto que también ha trascendido administraciones. Yo hoy no estoy en el gobierno de Paraguay, pero las siguientes administraciones han tenido el desafío de también seguir impulsando la implementación de esos programas. La construcción del barrio San Francisco probablemente ha sido uno de los mayores desafíos dentro de la política de vivienda en Paraguay. Un programa, un proyecto emblemático que a todos nosotros nos hace ruido cuando hablamos de reubicación de familias, ¿no? Entonces tuvimos que tomar en cuenta varias consideraciones, un proyecto que se desarrolló teniendo una mixtura de densidades, con densidades medias, pero también la construcción de viviendas unifamiliares. Un proyecto que representaba no solamente la construcción de viviendas, sino que el planteamiento de un modelo de desarrollo social integral. Aquí ustedes pueden ver el diseño del barrio con macromanzanas, con corazones de espacios públicos. El 42% del espacio del territorio se destinó a áreas verdes y espacio público. Eso rompía un paradigma en los programas de vivienda social históricos, donde nosotros desafiábamos que la vivienda social no tenía que ser sinónimo de una arquitectura pobre, que las políticas públicas podían ofrecer una arquitectura de calidad y un modelo de ciudad que sirva incluso como referencia para el resto del territorio, el resto de los programas. Aquí esta gran manzana que ven en el centro es la manzana educativa, que también cumplía un rol clave en el proceso de desarrollo social. Equipamiento comunitario, equipamiento deportivo, una zona específica para adultos mayores, áreas comerciales, usos mixtos del suelo. Y fue un desafío no solamente en materia de ejecución e implementación, sino que también de continuidad al momento de culminación de la administración. Y aquí vemos rápidamente las zonas inundables. Esto se trabajó en momentos de la gran crecida del año 2015. Capaz ustedes recordarán, yo entiendo que aquí en Corrientes también hubo una gran inundación allá en el 2014-2015.
con los trabajadores sociales, psicólogos comunitarios, ecólogos humanos, ingresábamos, y arquitectos por supuesto, en canoas a trabajar con las familias para plantear una alternativa que sea de reubicación en este caso. Aquí es una imagen que a mí me encanta, me gusta mucho, donde se ve perfectamente ese contraste entre la ciudad informal. Hoy en día hay una costanera que se construyó, una gran avenida, esta es una imagen más antigua, y se ve ahí el centro histórico de la ciudad. Este es el centro histórico de Asunción, está el Palacio de Gobierno y apenas ahí al lado el contraste de la ocupación informal que nos da cuenta del tipo de ciudad que estamos construyendo y que tenemos como desafío. Aquí les quiero mostrar la sinergia que se da entre las dos políticas. Por un lado, la de mejoramiento integral del barrio de la Chacarita Alta, que es este polígono que ustedes ven en amarillo, que fue lo que determinó la diferencia de las intervenciones. Por un lado, la cota de inundación y por otro lado, la antigüedad de residencia de la familia. Aquí las familias están viviendo hace varias décadas, 30, 40, 50 décadas, y gran parte de esa superficie ya no es inundable, si bien es informal. Y esta era la zona que representaba mayor riesgo, incluso de inundación, de derrumbes, y donde la antigüedad de las familias era menor, menos a 10 años. Entonces, también esa fue una de las variables que se tomó en cuenta a la hora de plantear y en conversación con las familias ambas propuestas de política pública. Esta es una vista desde arriba del proyecto de reubicación de viviendas, 78 monobloques, 65 metros cuadrados, 112 viviendas unifamiliares de 55 metros cuadrados, y la conectividad con el resto de la ciudad. Les decía que el barrio San Francisco tuvo una visión de modelo de desarrollo urbano sostenible y una mirada integral inclusiva que abarca todos estos componentes: espacios públicos, vivienda, equipamiento urbano, puestos de salud, parque industrial, etc. Algunas consideraciones. Las postulaciones en el 100% de los casos fueron voluntarias. O sea, la propuesta del Ministerio de Vivienda no era forzar la reubicación, sino que plantear un proyecto alternativo y trabajar en conjunto con las familias para que postulen aquellas que estaban dispuestas a trasladarse. Al principio tuvimos cerca de 200 postulaciones. Una vez que el proyecto avanzó, esto creció a cerca de 800 postulaciones, y cuando el proyecto culminó tuvimos más de 1.500 postulaciones. O sea, de hecho, no todas las familias pudieron ser reubicadas en ese proyecto en particular. Otra de las consideraciones tiene que ver con las enormes dificultades para resolver el sistema de gobernanza de un complejo de esta envergadura, que fue crítico para nosotros y en lo personal ha representado una frustración muy grande al dejar, porque naturalmente los ciclos de gobierno culminan, llegan nuevas personas que toman sus propias decisiones, y al no tener construido un sistema de gobernanza claro, muchas veces esa continuidad de las políticas fracasa, ¿no? Y a veces con la situación o el estado de la política en nuestro país es donde el ego a veces domina las decisiones y la acción. Los nuevos que llegan tratan a veces de destruir lo que se hizo antes. Entonces, en este caso, lo vital para el funcionamiento del complejo del barrio San Francisco era la implementación del plan de desarrollo social. O sea, la vivienda es el cascarón. Para nosotros el acceso a un barrio digno era una suerte de plataforma donde se podía evidenciar las falencias o virtudes del sistema de protección social. Pero si no funcionan todas las otras instituciones, la vivienda per se no puede resolver el problema multidisciplinario o multidimensional de la pobreza. Entonces ahí tuvimos enormes desafíos en el desarrollo de ese proyecto en particular. Otro tema que fue vital para nosotros fue trabajar con las familias, casa por casa, una a una, para que las redes y el tejido social que se había construido en comunidad pueda ser trasladado como tal al barrio. Es decir, si doña María era vecina de doña Sara en situación de informalidad, al trasladarse o al reubicarse en el barrio San Francisco, también doña María era vecina de doña Sara. Tratamos de cuidar esas redes de protección social que son fundamentales, sobre todo cuando hablamos de comunidades en situación de vulnerabilidad. Mucho para decir de este programa, pero quedan pocos minutos, así que vamos a continuar. Y el tercer punto que les mencionaba es, el planteamiento de un nuevo diseño urbano
para la relocalización de familias que están en la zona del Bañado Norte. Ahí estamos hablando de más de 3.000 familias, alrededor de 500 hectáreas que tienen que ser repensadas. Se realizó un concurso que de hecho lo van a tener al arquitecto Javier Corbalán, creo que no está todavía por acá, pero está por ahí. Ahí está Javier, que fue él con un par de técnicos profesionales, arquitectos, quienes ganaron este concurso internacional. Ojalá, arquitecto, que puedas compartir algo en algún momento de esta propuesta que todavía está en idea, pero que se está trabajando desde distintas instituciones para poder implementar. Pero quería yo presentarles y admirar y aprovechar que está el arquitecto también acá presente para decirle las cosas que a mí me llamaron la atención y me cautivaron de esta propuesta. ¿Verdad? Si ustedes ven aquí, esta es toda la zona del Bañado Norte, ocupación informal, se ve de alguna manera la ciudad formal que acá choca con la informalidad. Lógicamente ya vemos el diseño que plantearon los arquitectos, pero vemos cómo esta propuesta incorpora el elemento vital y fundamental que es el agua en la solución. En una mirada de cuidado del ecosistema, densidades que están en armonía con la ciudad, no plantea grandes rascacielos, sino que densidades que también permiten la mixtura social. Es decir, aquí se planteaba solución de viviendas para reubicar a las mismas familias que están viviendo aquí, pero también con una mixtura de quizás familias con ingresos medios o con ingresos incluso más altos, que pueda permitir una integración y una suerte de segregación dentro de la ciudad. Y este es uno de los elementos que también a mí me fascinó bastante, que son los parques de agua, que sirven como amortiguamiento en los momentos de crecida de los ríos y como áreas verdes en los momentos de sequía, de esparcimiento, de construcción de comunidad. Aquí tengo un auditorio lleno de arquitectos, no hace falta que yo repita cuál es la virtud del espacio público en la ciudad y cómo el espacio público construye comunidad. Aquí vemos la proyección que habían hecho ya simulando momentos de subida del agua. Realmente un proyecto que en Paraguay está en proceso de ejecución, o sea, no en ejecución, diría, en proceso de aprobación por el plan regulador del municipio. Ojalá pronto pueda adaptarse para que pueda desarrollarse. Y bueno, con esto voy terminando. Miro al que me está diciendo el tiempo. Pero el desafío es la construcción de un futuro resiliente en ciudades donde el agua, en la mayoría de los casos, es un elemento fundamental. Y cerrar rápidamente con cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El desarrollo de una planificación que sea integrada, la colaboración multidisciplinaria es siempre fundamental, tener en la mesa sentados a ingenieros, arquitectos, urbanistas, economistas, abogados. La mirada que uno pueda tener desde las distintas disciplinas para construir ciudad es fundamental. Tener en cuenta que la participación comunitaria es vital y diría letal también, porque un proyecto que no plantea la participación de la comunidad, quienes mejor conocen su realidad y también quien mejor puede contribuir a la identificación de la solución correcta son los vecinos y las vecinas de cada uno de los barrios de nuestras ciudades. Entonces, la participación comunitaria es fundamental. Pensar en un diseño que sea sostenible y adaptable, sobre todo ante los desafíos que representa hoy el cambio climático, que tiene también como elemento, como uno de los elementos centrales al agua, la construcción de soluciones adaptativas que sean creativas, innovadoras y plantear esto desde un enfoque de restauración ecológica. El papel de los diseñadores, de los planificadores es fundamental. En una visión de futuro, ¿cómo son las ciudades del futuro? ¿Cómo imaginan las ciudades del futuro? Las ciudades del futuro son ciudades que incluyen, son ciudades equitativas, son ciudades que cuidan el medio ambiente, son ciudades que respetan la dignidad del ser humano. Y les invito a imaginar un futuro donde los territorios del agua no sean un desafío constante, sino una oportunidad para el desarrollo urbano inteligente y equitativo. Recuerdo como si fuera hoy la primera vez que tuve la oportunidad de visitar a Los Bañados. Tenía creo que alrededor de 18, 19 años. Me tocó ir como voluntaria de una organización, Un Techo para mi País, capaz conocen, no sé si están corrientes.
Y conocí a Damaris, una niña de 11 años, que en sus 11 años nunca había conocido la ciudad formal. Ella decía, todo lo que conozco es la ciudad informal. Y en ese momento entendí lo que significa la palabra segregación. En ese momento conocí lo que significa la desigualdad manifiesta en la falta o en la nula planificación urbana y el desafío que esto representa para los diseñadores urbanos, los tomadores de decisión en materia de construcción, de inclusión y de equidad. Nosotros podemos construir ciudades para todos. Damaris y cada una de las familias en nuestros países que habitan los territorios del agua tienen derecho a la ciudad. Muchas gracias.